Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez de España. Hoy es 29 de junio de 2025. Iniciamos hoy una exploración, un análisis profundo basado en un estudio bíblico de Tito Martínez. Y tiene un título, bastante directo. Refutada la mentira satánica del rapto de la Iglesia antes de la tribulación. Vamos a examinar un poco los argumentos que presenta este material. Es un tema que, genera siempre mucho debate, ¿no? ¿Cuándo será el arrebatamiento? Exacto. El meollo está en si ocurre antes o después de la gran tribulación, ese periodo de dificultad que se profetiza. El estudio de Tito Martínez se enfoca en refutar esa idea del rapto antes. Y normalmente, el punto de partida para esa idea de antes suele ser un pasaje muy conocido en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. ¿Podrías leernos qué dicen exactamente esos versículos, los que se suelen citar? Claro, vamos a leerlos tal cual. 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17. Dice así: «Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Secreta, ¿no? Que llega solo hasta las nubes y se lleva a la Iglesia, pero antes de la tribulación. ¿Cómo responde Martínez a esto? Pues mira, el análisis de Martínez es tajante. Sostiene que esa lectura es, como dice el título del estudio, una mentira satánica. Argumenta que el texto en sí, que sus versículos no hablan de secreto, ni de que sea invisible, ni dicen explícitamente que ocurra antes de la tribulación. Solo describen el evento, la resurrección y el arrebatamiento. Entendido. Entonces, ¿dónde sitúa la Biblia este evento según el estudio de Tito Martínez? ¿Dónde está la clave temporal? Pues aquí es donde Martínez conecta directamente con las palabras de Jesús. Concretamente en Mateo capítulo 24. Señala los versículos 29 al 31 como cruciales. Si quieres, los leemos. Sí, por favor, leámoslos. Mateo 24, versículos 29 al 31. «E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». La frase clave ahí es muy clara. Inmediatamente después de la tribulación. Precisamente Martínez subraya eso, que Jesús mismo coloca su venida visible, gloriosa, con poder, la coloca después de ese periodo de tribulación. Y lo importante es que el versículo 31 dice que es en ese momento, después de la tribulación, cuando envía a los ángeles con trompeta, ¿para qué? Para reunir a sus escogidos. Vale. ¿Y quiénes son esos escogidos? ¿Cómo se conecta eso con la Iglesia y el arrebatamiento de Tesalonicenses? Pues eso es lo que enseña claramente la Biblia. Los escogidos son la Iglesia de Cristo. Tito Martínez cita pasajes como Romanos 8:33, que pregunta ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios. Establece que escogidos se refiere a los creyentes, a la Iglesia. Entiendo la conexión. Por lo tanto, la conclusión de Tito Martínez es que si los escogidos, que son la Iglesia, son reunidos después de la tribulación, según Mateo 24, y la Iglesia es arrebatada para estar con el Señor, como dice 1 Tesalonicenses 4. Un evento que ocurre después de la tribulación, no antes. Entendido.
Así que el argumento central que presenta Tito Martínez en este estudio es que la cronología que da Jesús mismo en Mateo 24, pues sitúa esa reunión de los creyentes, el arrebatamiento, de forma inequívoca, después del periodo de tribulación. Exactamente. Esa es la conclusión que se presenta en el estudio. Se busca demostrar que al leer estos pasajes juntos, la idea de un rapto antes de la tribulación, pues no se sostiene bíblicamente. Es interesante ver cómo distintas formas de conectar estos versículos llevan a conclusiones, a conclusiones escatológicas diferentes, ¿verdad? Desde luego, un análisis textual muy detallado que, como dices, invita a reflexionar sobre estas profecías. Mateo 24, versículos 29 al 31. Ahí se habla de la venida de Cristo y de cómo reúne a sus escogidos. Correcto. Esos escogidos son la iglesia. Y que esa reunión es en el cielo, o sea, en el aire. Entendido. Y subraya entonces que esa reunión en el aire es precisamente el arrebatamiento. Y conecta esto directamente con 2 Tesalonicenses 2, versículo 1. Dice que es lo mismo. A ver, leamos ese versículo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, según esta visión de Martínez, el orden es clave. Primero viene Cristo en gloria, visiblemente, y luego ocurre nuestra reunión, el arrebatamiento con Él. Sí. Insiste en que es la misma reunión de escogidos que menciona Mateo 24. No otra diferente. Es interesante cómo Tito Martínez contrasta esto con otras posturas. Efectivamente. Señala que algunos dicen que Mateo 24:31 es la reunión de los judíos en Israel, pero él recalca que el pasaje bíblico no dice eso. No menciona ni judíos ni Israel ahí, sino una reunión celestial. En el aire. Ya, para Martínez, esto es lo que enseña claramente la Biblia, el arrebatamiento de la iglesia. Y el argumento del tiempo es fundamental aquí. Totalmente. Se enfatiza que Jesús mismo coloca estos eventos inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24-29. Exacto. Y por eso, el estudio de Martínez llega a ser muy tajante con la idea de un arrebatamiento antes de la tribulación. La califica de, usa palabras fuertes: peligrosa, perversa y satánica. Sí, porque considera que choca frontalmente con lo que enseña Jesús en Mateo 24, 29, 31. Entiendo la contundencia. Pasando a 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17. Ajá, el pasaje clásico del arrebatamiento. Martínez observa que describe el evento. Sí, pero no dice que ocurra antes de una tribulación de 7 años. Ni años antes de la venida gloriosa. No lo dice. Al contrario, que sucederá cuando el Señor venga en gloria. Lo dice el versículo 15. Leamos esa parte central, los versículos 16 y 17 de 1 Tesalonicenses 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sigue. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vale. La conexión que establece Tito Martínez aquí es para él clarísima. Si Jesús dijo en Mateo 24 que su venida gloriosa es después de la tribulación, y Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4 que el arrebatamiento ocurre cuando el Señor desciende, entonces la conclusión de Martínez es una: el arrebatamiento tiene que ser post-tribulacional. Coincide con la segunda venida visible y gloriosa de Cristo. No son dos cosas separados por años. Bien, entonces, resumiendo la perspectiva de Tito Martínez que hemos analizado, se argumenta con mucha fuerza, basándose en conectar Mateo 24 y 1 Tesalonicenses 4, que el arrebatamiento de la Iglesia no es un evento previo y separado, Exacto. sino que forma parte de la segunda venida de Cristo y ocurre después de la gran tribulación. La clave de esta interpretación de Martínez es, por tanto, identificar a los escogidos de Mateo 24 con la Iglesia. Y sincronizar el cuándo de ambos pasajes, el después de Mateo con el cuándo de Tesalonicenses. Si te parece, leemos el pasaje. Perfecto. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Clarísimo el énfasis en el después. Justo. La venida gloriosa, el reunir a los escogidos, todo eso, según esta lectura, viene después de la tribulación. Y bueno, hay que decir que Tito Martínez es muy vehemente, califica la idea contraria, el pretribulacionismo, de peligrosa, perversa y satánica. Tribulación, luego venida gloriosa con trompeta y ahí el arrebatamiento. Pero, ¿qué significa eso de recibir al Señor en el aire? Pues aquí Tito Martínez propone algo distinto a la idea popular. Argumenta fijándonos en la primera venida de Jesús. Cita Juan 6:38, donde Jesús dice: «Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Descendió A la tierra. a la tierra, exacto. Entonces, razona Martínez, su futuro descenso del cielo también tiene como destino final la tierra. Entiendo. Así que ser arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire no sería para quedarse en el cielo, sino para salir a su encuentro mientras Él baja. Como una comitiva de bienvenida. Justo. Y de hecho, esa es la analogía que usa Tito Martínez, una sacada de Hechos, Ah, la de Pablo llegando a Roma. esa misma. Hechos 28, versículos 14 y 15. Dice que los hermanos de Roma, oyendo de nosotros, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Salieron de la ciudad para encontrarlo y luego volvieron con él a Roma. Exacto. Salieron a recibirle para luego acompañarle a su destino, que era Roma. Pues, aplicando eso al arrebatamiento, la Iglesia sale al encuentro de Cristo en el aire para acompañarle en su descenso final a la tierra. Y para apoyar que la tierra es el destino, Cita pasajes como Zacarías 14, que habla de la llegada del Señor con sus santos a Jerusalén, sobre el Monte de los Olivos, y Mateo 25, el juicio a las naciones, que ocurre en la tierra tras su venida. Insiste en que eso es lo que enseña claramente la Biblia. vale, creo que la perspectiva de Tito Martínez queda clara. No es una huida antes, sino un encuentro con Cristo en su descenso después de la tribulación, Sí, para volver con él triunfante a la tierra. exactamente. Es una interpretación que sitúa a la Iglesia pasando por la tribulación y este encuentro en el aire sería como el último paso, justo antes de establecer el reino aquí. Salir a recibir. Salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Claro. Y en este caso, él dice, la Iglesia sale al encuentro de Cristo en el aire, pero no para irse al cielo, sino para acompañarle en su descenso final, a la tierra. sea, la tierra como destino. Justo. Y ese matiz, fíjate, es crucial en la argumentación de Martínez. Choca con la idea más popular de un rapto que saca a la Iglesia antes de una tribulación. Entiendo. Aquí el enfoque es otro, es unirse a Cristo para su regreso triunfal, visible, aquí, a la tierra. Bueno, Tito Martínez también tiene otras ideas, como que rechaza una tribulación de 7 años específica, dice que no es bíblico, pero bueno, eso ya es otro tema más de sus escritos. Vale. Centrémonos en el regreso. ¿Qué texto usa Martínez para apoyar esta idea de un regreso, pues eso, público y anunciado? Pues señala directamente a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16, y pide atención a cómo suena, ¿eh? A ver. Eso es lo que enseña claramente la Biblia, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pues sí que suena ruidoso, muy público, nada de secreto desde luego. Precisamente, Martínez pone todo el énfasis en esas mayúsculas, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Vamos, que no parece un evento invisible, ni mucho menos. Claro. Y lo más importante, o bueno, una de las claves, es que el propio versículo conecta este descenso, tan audible y visible, con la resurrección. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ajá, primero. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Y esto, para Tito Martínez, es la primera resurrección. Vale. Entonces, si este momento es la primera resurrección, ¿quiénes resucitan exactamente ahí? ¿Lo detalla? Pues sí, para eso, el estudio de Tito Martínez nos lleva a Apocalipsis, capítulo 20. Ah, claro. Apocalipsis 20. Exacto. Leamos el versículo 4, que describe quiénes participan. De acuerdo. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar.
Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Describe a un grupo muy concreto, ¿verdad? Mártires y fieles que resistieron. Sí, muy específico. Y los siguientes versículos, según la lectura de Martínez, lo confirman. El 5 es súper explícito. Dice, literalmente. A ver, el 5. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Ahí está. O sea, el texto mismo le pone el nombre. Primera resurrección. No deja lugar a dudas. Ninguna duda. Y para cerrar el círculo, el verso 6. Lo leemos también. Sí, por favor. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. O sea, que define una bendición especial y un propósito claro para los que resucitan en ese momento, ¿no? Reinar con Cristo. Exacto. Serán sacerdotes y reinarán con Él 1000 años. Pues, en resumen, si conectamos Tesalonicenses con Apocalipsis, como hace Tito Martínez, su argumento es que el arrebatamiento y la primera resurrección son básicamente dos caras de la misma moneda. Que ocurren a la vez. El regreso visible, glorioso, ruidoso de Cristo a la tierra. No son cosas separadas por años, sino simultáneas a ese descenso final. Entonces, recapitulando un poco los puntos clave de este análisis de Tito Martínez. Primero, esa idea de salir a recibir como un acto de acompañar a Cristo de vuelta a la tierra, no de irse. Segundo, que el descenso es público, anunciado con voz de mando, trompeta. Muy notorio, sí. Y tercero, que este mismo evento es la primera resurrección que se describe en Apocalipsis 20, con esos participantes específicos. Esos son los pilares de la argumentación que presenta Tito Martínez en su estudio sobre este tema. Queda claro. Él sostiene que Apocalipsis 20 dice específicamente quiénes participan en esa primera resurrección. ¿Y quiénes son, según él? Pues los santos que han pasado por la gran tribulación. Literalmente. Por eso él afirma, con una rotundidad tremenda, que esto es una prueba, la llama absoluta e irrefutable. O sea, una prueba de que la Iglesia sí o sí está en la tierra durante la gran tribulación. Exacto. Para Tito Martínez no hay duda. Esa es la prueba definitiva. Entiendo. Y entonces, estos que resucitan después son para él la Iglesia que reinará con Cristo. Esa es la identificación que hace. Justo eso. Para Martínez, la primera resurrección de Tesalonicenses y la de Apocalipsis 20 son la misma. Y como en Apocalipsis son los que sufrieron, esa es la Iglesia. No hay otra. Apocalipsis 3:10, que es un texto súper citado en estos debates, Martínez dice que este versículo lo usan, los llama engañadores pretribulacionistas. O sea, los que creen que el rapto es antes de la tribulación. Efectivamente. Vamos a leerlo tal cual aparece en el análisis de Tito Martínez, para que quede claro. Venga. Dice así, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vaya, y Martínez se enfrenta a la idea de que eso de te guardaré de la hora Sí. significa que te quitan de en medio, que te arrebatan antes de que llegue esa hora de la prueba, la tribulación. Y su reacción es tajante. Tito Martínez califica esa lectura de argumento falso y diabólico. Así, con esas palabras. Vaya. Sí. Para él, usar ese versículo para decir que el rapto es antes de la tribulación es una mentira, una distorsión total. Guardar de la hora no significa evitar que llegue, estando fuera, sino otra cosa. Queda muy claro, ¿sí? Para Tito Martínez, Apocalipsis 3.10 no sirve para apoyar un rapto pretribulacional. Para nada. Lo descarta por completo para eso. Exacto. Lo ve como un error doctrinal, parte de lo que él considera un engaño más amplio. Apocalipsis 3.10 no habla, y lo enfatiza mucho, no habla por ninguna parte de la venida gloriosa de Cristo. Ni del arrebatamiento de la Iglesia tampoco. Exacto. Ni de una futura tribulación de 7 años. Nada de eso. Lo que Tito Martínez expone es que el texto dice algo distinto. Él nos recuerda la promesa de Jesús en ese versículo, que dice literalmente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ajá, la hora de la prueba. Y aquí es donde el análisis de Martínez se pone, digamos, técnico, ¿no? Se fija mucho en la palabra griega original que se usa ahí. Correcto. La palabra es peirasmos, y para entender bien qué significa, pues este estudio recurre a herramientas como la concordancia Strong. La Strong, sí, un clásico para mirar el griego y el hebreo bíblicos. Eso es. Y según la Strong, peirasmos, que es la G3986, se traduce como prueba, como tentación, poner a prueba, solicitar, a veces en mal sentido, disciplinar, provocación, adversidad. Puede ser tanto una prueba como una tentación. Vale, prueba o tentación. Pero entonces el argumento fuerte de Martínez viene al comparar peirasmos con otra palabra griega, la que sí significa tribulación. Justo ahí está la clave del análisis. La palabra para tribulación, para esa angustia fuerte, es thlipsis, la G2347. Thlipsis. Sí, thlipsis. Y esta significa, según la Strong, estrechez, aflicción, angustia, persecución. O sea, sufrimiento intenso. Se ve la diferencia, sí. Claro. Y la conclusión que extrae Martínez es tajante. Como Apocalipsis 3:10 usa peirasmos y no usa thlipsis, él afirma que lo que la Biblia enseña claramente es que el pasaje no dice, insiste mucho en esto, no dice que Jesús librará de una futura tribulación. Entiendo. Y esto, claro, tiene unas implicaciones doctrinales, bueno, enormes. Sobre todo para la idea del arrebatamiento antes de la tribulación, lo que llaman pretribulacionismo. Porque muchos usan justo este versículo, Apocalipsis 3:10, para defender esa idea. Exacto. Y aquí es donde el estudio de Tito Martínez se vuelve especialmente crítico. Basándose en esa diferencia entre peirasmos y thlipsis, llega a afirmar que enseñar un arrebatamiento antes de la tribulación, usando este texto, es, y cito la dureza de sus palabras, mentir. Y pervertir las palabras de Jesús. Lo califica de interpretación diabólica y falsa. Palabras muy fuertes, ¿sí? Muy fuertes. ¿Y por qué esa dureza? ¿Cuál es el peligro que ve él en esa interpretación? Bueno, él argumenta que esa enseñanza lleva a que muchos cristianos no estén esperando la venida de Cristo, que es después de la tribulación. Ah, claro. Y para reforzar esa idea de cómo hay que esperar, el estudio menciona otro pasaje, Hebreos 9:28. ¿Qué dice Hebreos 9:28? Dice así: Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Y Martínez interpreta ese esperarle no como esperar a que te saquen antes del lío, digamos, sino como una espera activa, paciente, perseverante a través de las pruebas, el peirasmos, esperando su manifestación final, que él sitúa, como decíamos, después de la dificultad, de la thlipsis. Vale, entonces, resumiendo un poco la postura que presenta Tito Martínez en su análisis, la clave es que Apocalipsis 3:10 habla de ser guardado de la hora de la prueba, peirasmos. Prueba o tentación. Eso es, prueba o tentación, pero no de la tribulación, thlipsis. Y por lo tanto, según él expone, este versículo no apoya para nada la idea de un arrebatamiento antes de la tribulación. Exacto. Toda su argumentación gira en torno a esa distinción de palabras en el griego. La Iglesia sí pasa por la gran tribulación. Y la primera resurrección, el arrebatamiento, todo eso ocurre después de ese periodo, cuando venga Jesús en gloria. Lo afirma con una vehemencia. El análisis de Martínez es un ejemplo perfecto de cómo se pueden leer los mismos textos y llegar a conclusiones, bueno, radicalmente opuestas. Y defendidas con una convicción enorme, claro. La seguridad con la que escribe Tito Martínez es un buen ejemplo. Sí, desde luego. Esa hora de la tentación y la famosa marca de la bestia del Apocalipsis 13. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Potente. Y aquí es donde Tito Martínez dice que está la gran tentación. Claro. La necesidad de tener esa marca para,
bueno, para funcionar en la sociedad, ¿no? Para comprar, para vender. Eso, según él, pondrá a prueba a los creyentes de esa época. Porque él dice que no es que te saquen del mundo. Efectivamente, ahí está el kit de la cuestión en su análisis. Martínez argumenta que Dios libra o guarda de la tentación de otra manera. Sí, eso es. Y para apoyar esto, Martínez se fija en otros textos bíblicos. Primero, la oración que enseñó Jesús en Mateo 6:13, vamos a leerlo entero. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La idea aquí, que subraya Martínez, es pedirle a Dios que no permita que caigamos en la tentación. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Que no sucumbamos, digamos. Exacto. Y el segundo texto que usa Tito Martínez está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lo leemos también. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vale, muy claro. Entonces, ¿cómo ata Martínez estos cabos? ¿Cuál es la conclusión? Pues Tito Martínez lo que enfatiza con esto es que la acción divina es proteger dentro de la prueba. O sea, dar la fuerza para no caer espiritualmente. No se trata de eliminar la circunstancia externa, el problema en sí. Martínez insiste mucho en que Dios no se lleva a los creyentes al cielo para evitar que pasen por ese momento. O sea que la liberación no es una huida. Exacto. Lo fascinante de la perspectiva de Martínez es precisamente eso. Redefine la liberación. No es escapar, es recibir una fortaleza especial para resistir. Bien. Su conclusión sería que ser librado de la hora de la tentación significa recibir ayuda divina para no caer. Justo. Para poder resistir esa presión enorme de aceptar la marca, pero permaneciendo en el mundo durante la prueba. Ese es un punto clave de Martínez. Sí, totalmente. Ser guardado, ojo, no significa no estar ahí, no significa ser quitado de en medio. Ah, entonces... Significa ser librado de caer en la tremenda tentación. La tentación de aceptar la llamada marca de la bestia. Ya sabes, ese sistema que, según estas visiones, controlaría la economía. Claro, el no poder comprar ni vender sin ella. Exacto. Y Tito Martínez afirma, con total rotundidad que ese es el verdadero significado de Apocalipsis 3:10. Insiste en que esto es lo que la Biblia enseña claramente. O sea, una interpretación que choca de frente con la idea de ser arrebatado al cielo antes de que todo eso pase, ¿no? La idea más popular, quizá. Totalmente. De hecho, Martínez argumenta que esa otra idea, la del arrebatamiento antes de la tribulación, es una interpretación totalmente falsa y retorcida. Uf. Sí, usa un lenguaje muy duro. Llama a quienes la creen falsos cristianos iglesieros pretribulacionistas y dice que están engañados por Satanás. Vaya. Para él, creer en ese arrebatamiento previo es literalmente una mentira y subraya que Apocalipsis 3:10 no enseña eso. Por ninguna parte. Lo deja clarísimo. Es muy tajante en esto. Entendido. Queda clara la contundencia. Y menciona otro pasaje que, según él, también se usa mal para apoyar esa idea que él combate. Lucas 21. 4 al 36 concretamente. Martínez dice que este texto lo usan los que él llama engañadores para sostener lo que él considera la gran mentira, que la Iglesia fiel no va a pasar por ese periodo de gran dificultad. A ver, leamos el texto, para tenerlo claro. Sí, procedo a leerlo tal cual lo cita Tito Martínez en su estudio. A ver, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanas de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si ese escapar de todas estas cosas que vendrán no es una huida física antes de que ocurran, ¿qué significa escapar aquí, según esta visión? Pues, para Martínez, la clave está en la condición que pone el propio texto, que seáis tenidos por dignos. Ah, claro. La forma de conseguir esa dignidad, que es lo que te permite escapar, es, según dice el versículo, mediante la vigilancia y la oración constantes. Velad, pues, en todo tiempo orando. O sea, no es no estar presente. No es eso. Es tener la fortaleza espiritual, la dignidad espiritual para superar esas pruebas y, como dice el final, poder estar en pie. Mantenerse firme en la fe a pesar de todo. La protección de Apocalipsis 3:10 sería espiritual, contra la tentación de la marca, no una ausencia física. Y esa dignidad se consigue con preparación constante.
Vigilancia, oración, para poder superar las pruebas, no para evitarlas físicamente. Entendido. Así que la propuesta de Martínez, en esencia, redefine estas palabras clave, guardar, escapar, en un sentido espiritual, condicional, y lo hace para refutar de plano la doctrina del arrebatamiento pretribulacional. Exacto. Su énfasis está en la necesidad de perseverar durante esos tiempos difíciles. Es un cambio de enfoque. Sí, un cambio total. Ya no es esperar una evacuación, sino prepararse para resistir. Efectivamente. Es un llamado a la preparación espiritual activa para poder afrontar la adversidad que, según esta interpretación, vendrá. La frase en cuestión es escapar de todas estas cosas que vendrán. Según el estudio de Tito Martínez, ¿a qué cosas se refería Jesús? Pues mira, el análisis de Martínez conecta esa frase directamente con el versículo anterior, el 34 de Lucas 21. Es que justo antes Jesús advierte sobre los peligros, ¿no? Sobre lo que puede cargar el corazón. Exacto. Y esas cosas son, muy específicamente, la glotonería, la embriaguez y los afanes de esta vida. Así que la idea de velar y orar en el versículo 36 sería para ser librados de eso, ¿no? De esas cargas. ¡Claro! Para poder ser tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Y es que es fascinante porque este enfoque que presenta Tito Martínez cambia totalmente la perspectiva. Ya no es, digamos, una oración para evitar un evento externo, un cataclismo futuro, como esa supuesta tribulación de 7 años. No, no tiene nada que ver con eso, según esto. Exacto. Se trata más bien de una súplica, una lucha constante por la fortaleza interior. La oración como herramienta para la batalla espiritual de cada día, contra nuestras debilidades. Y además, fíjate, Jesús mismo oró al Padre y enseñó a orar. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. ¿Cómo? Pues en Mateo 6:13 dice literalmente, «Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Fíjate bien lo que pide, líbranos del mal, o sea, de caer en la tentación. Eso es, Martínez lo recalca mucho en su análisis. Jesús nunca oró ni enseñó a orar para ser librados de una tribulación futura de 7 años. No hay tal cosa en el Padre Nuestro. La oración, insiste Martínez, es para que el corazón no se nos llene, no se nos cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y Tito Martínez es muy contundente en su escrito. Dice claramente que usar esas palabras de Jesús, las de escapar de estas cosas, para enseñar que hay que orar para ser librados de una tribulación, es, y lo dice así, una forma satánica y perversa de retorcer la palabra de Dios, para engañar. Sí, es muy directo, y si conectamos esto con la visión general que presenta Tito Martínez, pues la oración correcta, según él la entiende, nos da fuerza contra esas debilidades personales, las que nos hacen daño espiritualmente. La dignidad ante Cristo, entonces, vendría de superar esas cosas, esas tentaciones, no de una escapada física. Entiendo. La lucha es interna, personal, no es esperar pasivamente a que te saquen de un problema externo. La oración para escapar se referiría a ser librados de las cadenas del pecado personal, glutonería, embriaguez, las preocupaciones del mundo que nos ahogan. Y velar y orar sería para mantenernos firmes en la fe, espiritualmente sobrios. Eso es lo que enseña claramente la Biblia, según se desprende de este análisis. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Leamos el pasaje tal cual. Es Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Exacto. Y un punto de partida que Tito Martínez subraya en su estudio es fijarse bien en lo que el texto no dice. O sea, no habla de una venida secreta, no dice que sea justo antes de 7 años de tribulación, ni tampoco, describe que Jesús dé media vuelta en el aire y se vaya otra vez. Son cosas que, como indica Martínez, a veces se añaden, pero no están escritas literalmente ahí. Vale, interesante empezar por ahí. ¿Qué dice y qué no dice el texto? Entonces, ¿cómo se enfoca el significado? Un punto clave que analiza Tito Martínez es la frase «la casa de mi Padre». Sabemos que Jesús la usó para el templo de Jerusalén, ¿verdad? Martínez lo recuerda citando Juan 2:16. Y aquí está el meollo de la interpretación que presenta Martínez. Lo conecta con algo mucho más grande, la casa celestial del Padre.
De hecho, Tito Martínez lo vincula directamente con la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21. Esa es la verdadera morada, la casa de Dios, algo celestial, inmenso. Entiendo. O sea, la casa es celestial. Eso cambia bastante la secuencia que describe Martínez, claro. Primero, Jesús se va a preparar un lugar allí, en esa casa celestial. Segundo, cuando esté listo ese lugar para los discípulos, la iglesia, entonces la promesa es clara. Vendré otra vez. Justo. Y esa venida tiene un propósito muy concreto, que se dice justo después. Y os tomaré a mí mismo. Martínez explica este tomaré como un acto de recoger, de reunir consigo. Usa incluso la palabra arrebatar, en el sentido de llevarse a su iglesia para estar con él. No es una visita y ya está, ¿eh? Es una reunión definitiva. Y el objetivo final está ahí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, el énfasis principal del pasaje, como lo ve Martínez en su estudio, no es tanto el evitar un tiempo difícil en la tierra, Exacto. sino la unión final, ¿no? La unión permanente con Cristo en esa casa celestial preparada. Claro, estar con Cristo en la casa del Padre. La promesa central es esa corresidencia con Él. Juan 14:2-3, la promesa de preparar un lugar en la presencia del Padre y de volver para una reunión definitiva de los creyentes consigo mismo, allí. Martínez concluye que eso es lo que enseña claramente la Biblia en este texto. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Exacto. Y el argumento central que presenta este estudio es que, claro, si Jesús estaba en la tierra cuando dijo eso, pues entonces los creyentes estarán con Él en la tierra cuando regrese. Según él, eso es lo que enseña claramente la Biblia. Esa es la base. Una conclusión bastante directa desde esa premisa, sí. Pues Martínez sostiene que eso de ser arrebatado en nubes para recibir a Cristo no es para irse al cielo en ese instante. Ah, no. Entonces, Significa, según él, encontrarlo para luego acompañarle ¿acompañarle a dónde? en su descenso final a la tierra. O sea, el destino inmediato, según esta visión, es terrestre. Vaya, o sea, un encuentro para volver juntos a la tierra. Justo. Pero, entonces, aquí viene lo interesante, ¿no? Si el destino inmediato es la tierra. ¿Qué pasa con la promesa de Jesús? La de preparar lugar en la casa del Padre, en el cielo. Eso. ¿Cómo se resuelve eso? Porque parece, contradictorio a primera vista. Pues el estudio de Martínez propone una secuencia muy específica para que todo encaje. A ver, ¿cuál es esa secuencia? Pues mira, según la presenta Tito Martínez, sería así. Primero, la segunda venida. El descenso glorioso a la tierra. Exacto, acompañado ya por los creyentes que se reunieron con él en el aire. Vale, primer paso. Segundo, el establecimiento en la tierra. Jesús se sienta en su trono, ojo, en su propio trono resplandeciente aquí en la tierra. En la tierra. Sí, y desde ahí juzga a las naciones. Y este juicio Martínez dice que se detalla vívidamente en Mateo 25, versículos 31 al 46. Lo leemos. Sí, por favor. Es importante para entender el argumento. Dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo:
De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Uf, clarísimo el pasaje. Y ahí, según esta visión, comienza el reinado sobre la tierra. Exacto. Ese es el segundo paso. Luego, tercero, el ascenso posterior. ¿Posterior a qué? Según Martínez, será después de ese descenso y de establecerse en la tierra cuando Jesús llevará a su iglesia a la casa del Padre en el cielo. Ah, o sea, primero se establece aquí y luego suben. Eso es, a la nueva Jerusalén celestial. Y cuarto paso, el reino milenial. Los 1000 años. Desde esa base celestial, la nueva Jerusalén, Cristo y la iglesia gobernarían sobre las naciones en la tierra durante 1000 años. Entendido. Pero, ¿eso significa que durante esos 1000 años están como encerrados en el cielo? ¿Separados de la tierra que acaban de, digamos, heredar? Buena pregunta. Y el estudio de Tito Martínez añade un matiz importante ahí. Él dice que la Biblia enseña otra cosa. ¿Y qué sería? Pues argumenta que no estarán siempre en el cielo. Señala que la Biblia indica que ellos podrán descender a la tierra cuando les plazca. ¿Cómo? ¿Bajar y subir? Sí, para interactuar con los humanos que queden en la tierra. Lo compara con Jesús después de resucitar. Que estuvo apareciéndose, ¿no? Exacto. Hechos 1, versículo 3, lo dice claro. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días yendo y viniendo, digamos. Pues algo así, según Martínez, podrían hacer los creyentes glorificados durante el milenio, moverse libremente entre el cielo y la tierra. ¿Como ángeles, quizás? Justo. Apunta a que por eso Jesús dijo lo de Mateo 22, versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y los ángeles sabemos que bajan a la tierra. Exacto. Tienen esa capacidad de moverse entre dimensiones, por así decirlo. Vale. Entonces, resumiendo un poco la perspectiva que presenta Tito Martínez, el regreso de Cristo es, inicialmente, a la tierra. Culmina aquí, sí. Y el gobierno durante el milenio se ejerce desde una base celestial, la Nueva Jerusalén. Pero no aislados, con una conexión muy fluida, física incluso, con el mundo terrenal. Un ir y venir constante. Muy dinámico, sí. Si pensamos en esto un poco más allá, esta interpretación de Martínez dibuja una interacción cielo-tierra muy intensa durante el milenio. Sí, rompe un poco la idea de esferas totalmente separadas. Totalmente. Este pasaje se refiere a la segunda venida, una venida literal, física de Cristo a la tierra. Se pone mucho énfasis en la frase «vendré otra vez». Claro. Según esta visión, que el estudio presenta como la enseñanza clara de la Biblia, el texto no estaría hablando de un rapto secreto 7 años antes. Nada de eso. Y aquí hay algo interesante, ¿no? La conexión que hace este estudio con la naturaleza de los ángeles. A ver. Bueno, pues se señala que los ángeles, que viven en el cielo, pueden bajar y manifestarse físicamente en la tierra, como hombres, si Dios quiere. Entonces, basándose en eso, Tito Martínez sugiere que, de forma parecida, Jesús y la Iglesia glorificada, aunque residan en el cielo, en la casa del Padre, durante el milenio, Sí. pues podrían perfectamente gobernar e interactuar con la tierra bajando físicamente cuando haga falta, como los ángeles. Entiendo. La promesa de Juan 14 no es llevarse a la iglesia para siempre antes de la tribulación, No, sino que apunta a su regreso visible y una interacción continua cielo-tierra en esa época. exacto, esa es la idea, que se defiende como bíblica. Vale, pero a ver, aquí es donde la cosa se pone intensa, porque muchas interpretaciones sitúan un rapto justo antes de lo fuerte del Apocalipsis, Claro, ahí está el choque. y el estudio de Martínez va directo contra eso. Rechaza de plano que la Iglesia desaparezca de la tierra después de Apocalipsis 4.1, porque supuestamente ha sido arrebatada. De hecho, califica ese argumento de falso y diabólico. Palabras fuertes. Vaya, sí, muy fuertes. Es que la tesis de Tito Martínez es firme. La Iglesia sí está en la tierra durante la gran tribulación que describe Apocalipsis. ¿Y cómo la identifica? Pues argumenta que la Biblia se refiere a ella claramente con el término los santos. Ah, Son los santos, según esta lectura bíblica, los que sufren la persecución bajo la bestia. Identificar a los santos con la Iglesia en ese periodo es fundamental para todo el argumento. y para desmontar esa idea del rapto en Apocalipsis 4.1, el estudio insiste en leer el versículo entero, en su contexto.
A ver, lo leo tal cual lo cita Tito Martínez. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Vale? Y es sobre ese sube acá donde Martínez es tajante. Rechaza categóricamente que eso sea el rapto de la Iglesia, para empezar 7 años de tribulación. ¿Y cómo lo llama? Pues lo describe como un argumento satánico y una mentira. Así de claro. Insiste en que esa interpretación es peligrosa, quizá porque podría llevar a una falsa seguridad, a no prepararse para la persecución que él ve como inevitable para la Iglesia, según la Biblia. El contexto, recalca Martínez, es Juan el apóstol recibiendo una visión celestial. Él es el que sube en visión, no es un traslado físico de toda la Iglesia. Entendido. Entonces, resumiendo un poco la perspectiva que nos presenta este estudio de Tito Martínez, la conclusión principal es que la Iglesia se queda en la tierra, Sí. que atraviesa la tribulación descrita en Apocalipsis. Y esto se basa en identificar a la Iglesia con los santos perseguidos. Exacto. Y en una lectura muy específica de Juan 14 y Apocalipsis 4, que, choca frontalmente con las ideas del rapto pretribulacional. Efectivamente. El texto dice que es Juan el apóstol quien sube. Juan, sí. No habla de la Iglesia entera siendo arrebatada antes de todo lo que viene después. Correcto. Es Juan quien recibe la visión. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Es un punto clave para empezar. Y siguiendo con esa lectura detallada que propone Martínez, hay otro punto. Tampoco se especifica que la tribulación dure 7 años. Ah, interesante. Sí, es una cifra que se asume mucho, ¿verdad? Pero en los versículos clave que él analiza, no está esa duración ligada explícitamente a la tribulación. Vale. O sea, la Biblia no lo detalla así. ¿Quiénes son los santos en Apocalipsis? Otra pregunta central. El estudio de Martínez los identifica, directamente con la Iglesia de Cristo. Claro. Se apoya en cómo se usa santos en el resto del Nuevo Testamento. Cita Hechos 9:13, Romanos 1:7, 1 Corintios 1:2. Sí, donde claramente se refiere a los creyentes, a los miembros de las iglesias. Exacto. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Y esa identificación, es fundamental para entender Apocalipsis 13, versículo 7. ¿Qué dice ese versículo? Pues mira, lo leo literalmente y de forma completa. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Contra los santos. Y vencerlos. Sí, habla del poder que se le da a la bestia. Entonces, la conexión que hace Tito Martínez es, lógica. Si los santos son la Iglesia... Pues la Iglesia sufre esa persecución. Pasa por ella. Vaya. Y aquí es donde entra Apocalipsis 13, versículo 10, ¿no? Con esa llamada a la... A la paciencia y fe. Exacto. Es un llamado directo a esos santos, a la Iglesia, para perseverar en medio de esa prueba. Paciencia y fe. Totalmente. Y no es algo aislado de Apocalipsis, ¿eh? Pablo ya hablaba de esto. Tito Martínez lo recuerda. En Tesalonicenses. Sí, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Lo leo también completo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué soportáis? Fíjate. Paciencia y fe, unidas a las persecuciones y tribulaciones que soportan. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Queda muy claro, sí. Vamos ahora a otro punto. Las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. El análisis de Martínez también toca esto y lo contrasta con esa idea popular de que duran 7 años en el cielo mientras aquí abajo está la tribulación. Sí, vamos a leerlo para ver qué dice exactamente. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Literalmente y de forma completa. A ver. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, describe la llegada del momento, la preparación de la esposa, La esposa, que son los santos, la iglesia, vestida con sus acciones justas. pero no menciona duración de 7 años, ni que ocurra aparte en el cielo antes del final. No, el texto no da esos detalles. Describe el evento en sí, la esposa lista. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Lo señala Martínez. Entendido. Entonces, resumiendo un poco la visión que nos presenta este estudio de Tito Martínez, Ajá. la lectura directa sugeriría que la Iglesia, los santos, sí pasa por la gran tribulación. Y por eso necesita paciencia y fe.
Exacto, y las bodas del Cordero se ven más como parte de la culminación final, sin esa idea del evento previo de 7 años en el cielo. Así es, eso es lo que enseña claramente la Biblia, según esta interpretación textual. La paciencia y la fe son cruciales, no para evitar las pruebas, sino para atravesarlas. El análisis de Martínez empieza definiendo las bodas como la unión eterna de Cristo con su Iglesia. Rechaza de plano la idea de que ocurran en el tercer cielo o que duren 7 años. De hecho, esta última idea la califica de patraña y enseñanza de vulgares embusteros. El estudio argumenta que el lugar de las bodas se especifica muy claramente en la Biblia. Cita primero a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Claro. Y la conclusión que presenta el material de Tito Martínez es que la reunión, las bodas, serán en el aire, no en otro sitio. Justo. Y lo fascinante aquí es la secuencia que propone, ¿sabes? Primero, el arrebatamiento para recibir a Cristo en el aire. Esas serían las bodas. Y seguidamente el descenso de la Iglesia como parte de los ejércitos celestiales, con Cristo a la tierra. Para esto último se basa en Apocalipsis 19, versículo 14. Entonces, el estudio identifica a la esposa de Cristo, que es la Iglesia, con los santos que aparecen en Apocalipsis 19, versículo 8. Vamos a leer Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Exacto. Y esto, claro, plantea una cuestión importante que el estudio desarrolla a fondo. Si estos santos vestidos de gloria son la Iglesia, entonces, ¿quiénes son los santos que se mencionan en otras partes? Por ejemplo, en Apocalipsis 13, versículos 7 y 10, a los que la bestia persigue. Sí, leamos esos versículos. Apocalipsis 13, 7 dice: «Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación». Y el 13:10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Son los mismos? Pues el análisis de Martínez combate frontalmente la idea de que haya dos grupos distintos de santos. O sea, la Iglesia que es arrebatada y luego unos santos de la tribulación que quedan o se convierten después. Martínez califica esta idea, de nuevo con dureza, como un cuento diabólico y falso. Insiste en que el Apocalipsis nunca habla de dos clases de santos, solo de una, la Iglesia. Vaya, es una postura muy definida. Sí, el argumento es enfático. Los santos de Apocalipsis 19, los de las bodas, son exactamente los mismos que los de Apocalipsis 13, los perseguidos. Los mismos. Cualquier otra interpretación es rechazada de plano por el autor del estudio. Vale. Y además conecta a estos santos perseguidos con los mártires de Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, los que reinarán con Cristo. Leamos ese pasaje también. «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años». Sí. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y el estudio subraya que a estos se les llama reyes y sacerdotes. Martínez los identifica directamente con la Iglesia, claro, usando otros pasajes como Apocalipsis 1:6, 5:9-10 y también 1 Pedro 2:9, donde se usan títulos parecidos para los creyentes. Y para reforzarlo, el análisis extiende esto al uso general de la palabra santos en todo el Nuevo Testamento. Recuerda cómo Pablo se dirigía a las iglesias, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 1:7. «A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos». O en 1 Corintios 1:2. «A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos». Claro. Y también 2 Corintios 1:1. Pablo, «a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya».
Sí, es un término común para la Iglesia. Exacto. Así que la conclusión que presenta Tito Martínez en su estudio es que los santos en Apocalipsis son siempre la Iglesia, la única Iglesia. Y la idea de un grupo distinto de santos de la tribulación es, según sus palabras, una doctrina de demonios falsa y peligrosa. El argumento central es que las bodas del Cordero ocurren en el aire, coincidiendo con el arrebatamiento, y que todos los santos que aparecen en Apocalipsis, ya sean los glorificados o los perseguidos, son la misma y única entidad, la Iglesia, la esposa de Cristo. Eso es. Si conectamos esto con una visión más amplia, la implicación principal de este análisis de Martínez es que no habría tal cosa como una separación, ni temporal ni cualitativa, entre la Iglesia que es arrebatada y los creyentes que pasan por la gran tribulación. Todos compartirían la misma identidad y el mismo destino como santos de Dios. Si resulta que los santos que se enfrentan cara a cara con la bestia son, de hecho, la Iglesia misma, ¿cómo podría eso cambiar la forma en que los creyentes entienden su propia preparación y sus expectativas respecto a los eventos finales? Las vestiduras blancas. Exacto. Tito Martínez aquí lo que hace es cuestionar de forma directa esa idea de que la Iglesia no pasará por la tribulación. Empieza fuerte, ¿eh? Planteando algo que ve como fundamental, la presencia del Espíritu Santo. Lanza una pregunta muy directa. ¿Puede haber santos si no está el Espíritu Santo? Y responde, bueno, tajante. Por supuesto que no. Eso mismo. Es que ese es un pilar de su argumento. La santidad, dice él, bueno, lo dice la Escritura, necesita al Espíritu Santo. Así que si vemos santos en la tribulación, El Espíritu tiene que estar. tiene que estar. Y si está el Espíritu, pues está la Iglesia. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. No hay otra. Vale. Pues vamos a la prueba principal que expone Tito Martínez. Las vestiduras blancas. Primero se fija en los mártires bajo el altar en Apocalipsis 6. Vamos a leerlo entero. Es importante. Dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vestiduras blancas. Ahí está ya. Ahí está. Y luego nos lleva a Apocalipsis 7, a esa gran multitud. Leo también. Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Otra vez las túnicas blancas. Y la explicación de quiénes son. Esto es vital. Apocalipsis 7, versículos 13 y 14. Leo. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿esos que están vestidos de blanco, quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Fíjate bien. Ahí Tito Martínez pone el foco. Visten de blanco. Y el texto dice, explícitamente, que vienen de la gran tribulación. Martínez insiste mucho en esto. Venían de la tribulación. O sea que pasarán por ella. No hay vuelta de hoja. La Biblia es categórica en esto. Y aquí es donde la cosa se pone muy potente. Porque Martínez conecta estas vestiduras blancas, las conecta directamente con promesas hechas en otras partes del Apocalipsis, promesas a la Iglesia. Cita, por ejemplo, lo que se dice a los fieles en Sardis, Apocalipsis 3, versículos 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vestiduras blancas de nuevo, prometidas al que venciere, al fiel. Exacto. Y también lo relaciona con la esposa del Cordero, que se identifica con la Iglesia. Esto está en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Claro.
El lino fino, limpio y resplandecientes es la misma imagen. La conexión que establece el análisis de Tito Martínez es directa. Las vestiduras blancas son una promesa para la Iglesia. Los santos que pasan la gran tribulación, los que vienen de ella, llevan esas mismas vestiduras. Con lo cual, Pues la conclusión que presenta Martínez basada en los textos es ineludible. Esos santos de la tribulación son los santos de la Iglesia. Es una evidencia bíblica textual clarísima, específica y poderosa. Demuestra, según este análisis, que la Iglesia sí estará presente en ese tiempo. No hay escapatoria textual. la presencia de estos santos con vestiduras blancas durante la gran tribulación se presenta como prueba bíblica. Una prueba contundente de que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, sí va a experimentar ese periodo, lo que, claro, choca con otras interpretaciones. Exactamente. Toda la fuerza de esta lectura bíblica está en seguir ese hilo conductor, ¿no? El símbolo de las vestiduras blancas a través de todo el Apocalipsis. Se conecta la promesa inicial a la Iglesia con la realidad de los mártires y de esa multitud que sale, purificada, de la tribulación. Han lavado sus ropas. Sí, en la sangre del Cordero, dice. Eso es, tal como lo expone Martínez, apoyándose firmemente en la palabra de Dios. Es una lectura muy textual. Lo que hace Tito Martínez es analizar muy a fondo pasajes bíblicos específicos, sobre todo Apocalipsis, también las cartas, y argumenta que ahí está la respuesta clara sobre si los creyentes, si pasaremos o no por esa prueba. Apocalipsis capítulo 7. Identifica esa gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que, ojo, son los mismos de Apocalipsis 5, los que reinarán con Cristo. Ajá. Pues los identifica como la Iglesia de Cristo. Y aquí viene lo fuerte. El versículo clave que subraya Tito Martínez. Es el 14 de Apocalipsis 7. Describe a esa multitud. Lo leemos tal cual. Estos son los que han salido de la gran tribulación. El análisis recalca esto. Indica sin duda que ellos habían pasado por la gran tribulación. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Directo. Y claro, Martínez contrapone esto frontalmente con lo que él llama enseñanzas pretribulacionistas, que, para que quede claro, es la idea de que la Iglesia se va antes, ¿no? Que será arrebatada antes de que empiece todo eso. Eso es. Martínez lo califica, usa la palabra burrada. Sí, es muy directo en su lenguaje. Pero su argumento va más allá. El estudio de Tito Martínez también, cuestiona que la gran tribulación sea algo solo del futuro y que dure 7 años exactos. Él sostiene que en realidad la tribulación para los creyentes empezó ya, en tiempos de los apóstoles. Ah, interesante. O sea que no es solo un evento final. Exacto. ¿Y en qué se basa para decir eso? Pues cita varios pasajes. El primero, Apocalipsis 1, versículo 9. Lo leemos literal. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vale. Martínez pone el foco aquí, el artículo la tribulación. Su lógica es, si fuera algo solo del futuro, ¿cómo podía Juan ser copartícipe en ella ya entonces? Vuelve a insistir, eso es lo que enseña claramente la Biblia. Entiendo el punto. ¿Y menciona más versículos el estudio de Martínez? Sí, para reforzarlo. A ver. Por ejemplo, Marcos 4, verso 17. Leemos, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ajá. Y también en Romanos 5, verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Eso es. Y otra vez en Romanos, el 12, verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Claro. En todos estos casos, Martínez destaca que se habla de la tribulación, no una tribulación cualquiera. La conclusión que saca en su estudio es, que la persecución, la aflicción, han sido una constante para el cristiano auténtico desde el principio. Y por eso usa palabras tan fuertes, ¿no? Califica la idea de una tribulación futura, concreta, de 7 años, como una mentira cochina. Y remarca, ninguna tribulación de 7 años es mencionada jamás en la Biblia. Su lectura de estos textos le lleva a decir que la Biblia enseña, claramente, que la Iglesia sí pasa por la tribulación.
Y que esta tribulación no es solo algo que vendrá, sino una realidad continua, desde la época apostólica. Exactamente. Rechaza otras interpretaciones. Según este análisis de Martínez, la propia Escritura, pues, documenta el sufrimiento, la prueba, como parte del camino cristiano, algo inherente. Hay algo que Tito Martínez considera absolutamente crucial. ¿El qué? La diferencia que él establece entre la tribulación, que la Iglesia sí enfrenta, y la ira de Dios. Es fundamental entender esta separación para seguir su lógica. Vale, pues vamos a ello. Martínez arranca citando el Evangelio de Mateo, ¿verdad? El capítulo 24, versículo 9. Exacto. Él recalca ahí que Jesús advirtió muy claramente a sus discípulos, a los que Martínez ve como la Iglesia en sus inicios, Ajá. que serían entrenados a tribulación. Incluso dice que muchos serían martirizados. Y subraya que esto, ojo, lleva pasando desde el siglo I. O sea que no es solo algo futuro para él. No. Y ahí es donde entra esa distinción que mencionábamos. Esta tribulación es persecución, martirio contra la Iglesia. Pero insiste, y con mucha fuerza, en que esto no tiene nada que ver con la terrible ira de Dios. ¿Y dónde basa esa diferencia tan radical? Pues cita, por ejemplo, Apocalipsis 16, versículo 1. Argumenta que esa ira, la ira divina, se derrama únicamente sobre los adoradores de la bestia, nunca sobre la Iglesia. Entiendo. De hecho, fíjate hasta qué punto es tajante que llega a decir que pensar que la tribulación es la ira de Dios es, y cito sus palabras exactas, una de las mayores idioteces y mentiras diabólicas de toda la historia. Lenguaje fuerte, desde luego. Bien, entonces, si eso es la tribulación, ¿qué pasa con la gran tribulación? ¿Es algo distinto? Pues, según la visión de Martínez, no. En esencia, él sostiene que tribulación y gran tribulación son lo mismo. Aflicción, persecución contra la Iglesia. ¿Y el adjetivo gran? Simplemente indicas mayor magnitud, mayor intensidad. Pero la naturaleza del evento, la persecución, es la misma. Vale. Y para argumentar que esto no es solo futuro, sino que ya existía, menciona a Tesalonicenses, ¿no? Eso es. Primera los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Es un punto clave para él. Pues vamos a leerlo tal como lo incluye Tito Martínez en su texto. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Claro. A partir de ahí, Martínez afirma, la gran tribulación ya existía en tiempos apostólicos, no es solo algo del final. ¿Y cómo encaja esto con Apocalipsis, que es donde suele centrarse el debate sobre la tribulación? Pues lo conecta directamente. Se fija mucho en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Leámoslo también completo, como lo presenta Martínez. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ajá. La interpretación que hace Tito Martínez aquí es, muy directa. Él identifica a esa gran muchedumbre que se menciona justo antes, en el versículo 9. Y la multitud incontable. Exacto. La identifica sin dudar como la Iglesia. Entonces, si la Biblia dice que vienen de la gran tribulación, Significa que la atravesaron. para él no hay otra lectura. La Iglesia pasa por la gran tribulación. Y esto le lleva a una conclusión bastante contundente sobre el futuro de la Iglesia. Correcto. Basándose en estos pasajes que hemos visto, Martínez afirma categóricamente que la Iglesia estará en la tierra durante el reinado de la bestia. O sea, ¿no será raptada antes? Exactamente. Y por lo tanto, sufrirá esa gran tribulación intensificada. Incluso le pone duración, 42 meses, apoyándose en otros textos como Apocalipsis 13, versículos 7 y 10. Y claro, esta postura choca frontalmente con otras interpretaciones muy extendidas como la pretribulacionista. Totalmente. La postura pretribulacionista, que enseña que la Iglesia es arrebatada antes de la tribulación, es algo que Martínez critica con muchísima dureza en su estudio. La llama directamente mentira. La califica de espantosa doctrina de demonios muy peligrosa. Vaya. E incluso llega a llamar cizaña a quienes la enseñan, usando el término bíblico para los falsos creyentes. Él insiste en que su lectura de Apocalipsis 7, 9 al 14 demuestra todo lo contrario. Queda clara su postura y la vehemencia con la que la defiende.
Sin duda. Así que, resumiendo el núcleo del argumento de Tito Martínez, la tribulación es persecución histórica contra la Iglesia. Culmina en una gran tribulación más intensa al final. Pero ojo, hay que distinguirla claramente de la ira de Dios. Está basado en su lectura de Mateo 24, 1 Tesalonicenses 1 y, sobre todo, Apocalipsis 7 y 13. Bien, pues hemos desgranado la perspectiva de Tito Martínez. Nos presenta una visión muy concreta, muy argumentada, desde su interpretación bíblica sobre el papel de la Iglesia en los tiempos finales. Para quienes quieran profundizar y leer el argumento completo, pueden encontrar este estudio publicado en su sitio web, que es... las21tesisdetito.com. Repítelo, por favor. las21tesisdetito.com. Y también está en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Perfecto. Además, el enlace directo a este estudio bíblico en concreto se encuentra disponible en la descripción de este mismo vídeo, aquí en YouTube. Así que si este análisis ha parecido interesante o de valor y todavía no hay suscripción a este canal, pues animamos a considerar hacerlo, para no perderse otros contenidos. Y muy importante, activar la campanita. Eso, la campanita, para que YouTube avise cada vez que Tito Martínez publique un nuevo video.